Mira que el catálogo de podcasts es casi infinito y que hay programas para casi cualquier nicho que os podáis imaginar. Pues nada, oye, que las plataformas lo ponen cada vez más difícil para buscar y sobre todo para encontrar un podcast sobre un tema que nos interese. Pero bueno, comienza el capítulo de opinión de esta semana. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y en este espacio que realizo desde EOB Productora hablo cada día de todo aquello que nos mueve como creadores de podcast, con noticias, herramientas, consejos, recomendaciones, eventos, de todo un poco, pero eso sí, siempre relacionado con el podcasting que me rodea. Cada vez que preparo un lunes podcastero centrado en un nicho, o que quiero hacer un recopilatorio, o que quiero encontrar un podcast sobre algún tema en concreto sin saber el nombre de lo que busco, del propio podcast, lo paso francamente mal, la verdad. Y es que las plataformas, sinceramente, no ofrecen buenos resultados. Yo creo que si quieres encontrar un podcast centrado en un nicho que ya conoces, lo mejor que puedes hacer es preguntar a algún conocido si conoce, ya sea un creador o un oyente de podcast, si conoce, si te puede ayudar en este sentido y te dé el nombre de algún podcast que esa persona conozca, pero que tú no, porque si dependes de las plataformas o de las búsquedas de internet, madre mía, siempre te van a salir casi los mismos, siempre hay beneficios por parte de las plataformas, bueno, beneficiados por parte de las plataformas, ya me entendéis. Es para echarse a temblar. Veréis, os voy a poner un ejemplo muy reciente para que entendáis a lo que me refiero. Ya sabéis que al inicio de cada temporada preparo un recopilatorio de podcasts sobre fútbol y más concretamente sobre cada uno de los equipos de la Liga de Primera División Española para seguir a cada uno de los equipos durante la liga actual. En este caso, el primer episodio del primer lunes podcastero de septiembre lo dediqué a 20 podcasts de 20 equipos de la Primera Liga. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Y esto me conlleva trabajo para, no todo el verano, lógicamente, porque en verano estamos de vacaciones, pero me cuesta mucho. Y mira que es un nicho que tiene muchos podcasts y que tiene mucha gente y mucho oyente, pero es que me cuesta mucho. Veréis, yo primero hago búsquedas por el nombre del equipo. Y hay podcasts que son muy fáciles de encontrar, véase podcast sobre el Real Madrid, podcast sobre el Fútbol Club Barcelona, pero un podcast sobre el Elche me cuesta. Y más concretamente, porque claro, pones la palabra Elche y hay muchos podcasts que tienen que ver con Elche, pero no sobre el equipo de fútbol Elche. Pero bueno, a lo mejor os pongo otro caso, el Leganés. Bueno, pues a lo mejor buscar sobre el equipo Leganés, bueno, voy a buscar sobre el nombre de la afición. Pero claro, es que los resultados son, madre mía, es que, bueno, voy a buscar un tema relacionado, a lo mejor busco el nombre del estadio, pero es que me cuesta horrores, o sea, pero no porque no obtenga resultados, sino que los resultados que obtengo es que son entre programas antiguos, programas que no tienen nada que ver, programas obsoletos, programas que dan error, o sea, aquí cada plataforma tiene lo suyo, porque por ejemplo, iVoox desde hace un tiempo, bueno, antiguamente te ofrecía episodios, podcasts, canales y usuarios, cosa que ahora no. Ahora solamente ofrece resultados en sus búsquedas. A lo mejor me estoy colando y lo arreglan de aquí a que salga este episodio publicado. Lo han arreglado y ya vuelven a mostrar podcasts y canales y todo. Pero ahora mismo, cuando yo he realizado este ejemplo que os traigo, lo de los podcasts de fútbol, solamente me ofrece los episodios. Y claro, episodios puede haber millones de episodios. No de canales ni podcasts, que es algo más reducido, o creadores. No. Episodios hay pues cientos de miles. Y ahora ponte tú a buscar con la palabra Elche o la palabra Leganés en todos los episodios. Pero es que además, claro, los resultados no te los filtra por el título del podcast o el título del episodio, sino que también busca en la descripción de esos episodios. Con lo cual, claro, y encima hay veces que también sobre las transcripciones de dichos episodios. O sea, realmente es una búsqueda que dice, bueno, vale, me voy a quitar todo lo que no tenga que ver con la palabra Elche o la palabra Leganés. Pero claro, en el momento que aparezca una de estas palabras en cualquier sitio, pues me aparece aquí. Y no es que sea no puedo filtrar, vaya. Y es que además en los resultados de esas búsquedas hay que tener en cuenta que los podcasts recomendados en primer lugar, o los que aparecen en primer lugar, son por un lado los podcasts originals de iVoox, los
podcasts que pagan los planes Rocket, los podcasts de radios que tienen 18.000 millones de oyentes. Y claro, para buscar un podcast en concreto, pues lógicamente tengo que buscar el nombre del podcast. Y al final, pues si quiero buscar un podcast que desconozco su nombre, pues esto no me vale para nada, porque si no, no tendría que buscarlo, ¿no? Si no, pondría el nombre del podcast, me voy a Podlink y fuera. Pero buscar en una... Podlink, sin embargo, veis, sí que he obtenido resultados, pero sigue pecando de lo mismo que voy a comentar de todas las plataformas, que como los repositorios de podcast no filtran podcasts ya cerrados de hace años, pues al final tenemos aquí un repositorio que, madre mía, necesito poder filtrar, no sé, podcasts que hayan publicado en los últimos meses, semanas. Esto, veis, por ejemplo, iVoox sí que lo permite, pero claro, si me sigue poniendo por delante sus recomendaciones gracias a sus intereses de la plataforma, pues al final, bueno, en fin. Tenemos a Spotify, que Spotify, bueno, pues sí, también nos permite buscar mucho, pero claro, aquí nos mezcla de todo. Que sí, música, listas de música, podcasts, supuestos podcasts que no lo son, música que no es música, sino que son podcasts o ruidos. Al final, yo, pues porque ya me sé buscar las habichuelas, pero claro, la parte de podcast está abajo del todo. Y luego, aunque aparecen ahí, ya digo, pongo el ejemplo, ¿no? Podcasts que tengan que ver con Leganés o con Elche o con lo que sea. Aparecen muchos resultados que, aunque sean podcasts, nada tiene que ver con lo que yo estoy buscando. Porque, claro, la búsqueda las hace también en los títulos, en las descripciones, en los episodios, en fin, que me vuelvo loco. O sea, y no puedo ordenar, ¿no? Pues que hayan publicado últimamente, o por orden alfabético, o que sean podcasts y no música. El catálogo de Spotify es tan amplio, pues le pasa al mismo que con iVoox, aunque con iVoox tenemos la suerte de que solo son podcasts, pero bueno. Y luego nos vamos también, es que aquí ya me río. Apple Podcast, vamos a ver. Apple Podcast ofrece los resultados del año de Maricastaña, o sea, es el colmo de los colmos. Da igual que sean podcasts viejos, podcasts que estén rotos, que no funcionen, que no tengan carátula. Buscar en Apple Podcast es como irte a un vertedero o un basurero y navegar entre todo ese pozo infecto de basura y que me muestre, lógicamente te muestra podcasts que sí que tienen que ver con tu búsqueda, podcasts que están actualizados, pero por otro lado dice, ay, mira, he encontrado este podcast sobre el legal. Uy, si no publican el último episodio es del 2012. Han pasado 13 años, señor. Digo yo que si es un podcast que no publica desde hace 13 años, pues hombre, no te voy a decir que lo elimines de tu catálogo, que a lo mejor habría que empezar a pensar esto, pero al menos no lo muestres en los primeros resultados, porque aquí sí que no podemos filtrar. O sea, es que, por otro día hablaré de los rankings, ya he hablado muchas veces, pero los rankings de Apple Podcast, que vas a un podcast que está en el puesto número 9 de la categoría, y dices, pero si este podcast, lo primero, ya no están ni sus audios disponibles, ni graban desde no sé cuántos años. Es que, de verdad que es horrible hacer una búsqueda ciega. Yo entiendo que esto no es lo más habitual, no hay tantas personas que busquen temas, o mejor dicho, podcast temáticos como lo hago yo, a través de una palabra y tal, y que siempre es más fácil buscar el nombre del podcast. Pero claro, es que, por cierto, el nombre del podcast es un podcast, desde aquí un saludo a Kim, pero no es de tu podcast de quien estoy hablando. Que no vamos a buscar el nombre del propio podcast en concreto, vamos a navegar entre los catálogos para ver qué nos encontramos. Y es que navegar tanto en iVoox, Spotify como Apple Podcast es como, madre mía, voy a tener suerte, ¿no? Como buscar en Google. En YouTube, bueno, pues en YouTube podemos buscar también, y sí que es verdad que como comparte el algoritmo de búsqueda con Google, quizás es un poquito más fácil, pero claro, ponte a buscar tú entre la cantidad de millones y millones y millones de vídeos que hay, pues a lo mejor te cruzas con algo que tiene que ver con tu podcast. Pero también es muy difícil. Aquí sí que podemos filtrar muy bien los resultados, pero claro, no estamos en un directorio de podcast como tal. Podemos hacer las búsquedas con ChatGPT, pero madre mía, esto ChatGPT, pese a ser una inteligencia artificial, no es muy inteligente en estos sentidos. Y la verdad que cada vez que busco algo allí, pues esto imagino que os habrá pasado a vosotros también. En el momento que dominas un poco el tema del que estás hablando, pues le pillas y sabes, esto te lo estás inventando, o este podcast no se emite, o ese podcast no lo realizan esas personas, o este podcast no, aunque es el mismo nombre, no es el que me refiero, o en fin. Y mirad que yo tengo la versión de pago, que en teoría las búsquedas las hacen directo a través de la propia red, pero las respuestas que me da siguen siendo tan alucinantes como las respuestas habituales que muchos os habéis encontrado. Y no me refiero a alucinantes como sinónimo de buenas,
sino que alucina y se inventa cosas. Aunque le pidas algo, realmente hace lo que quiere y si tú controlas un poco el tema, al final te dice, bueno, mira, dame sugerencias y luego yo voy a rematarlas en las plataformas de podcast. Y con esto quiero cerrar el capítulo diciendo que los metapodcasters, aquellos que hablamos sobre otros podcasts o que recomendamos otros podcasts, la verdad que tenemos el cielo ganado. Yo muchas veces cuando hablo, pues no sé, con otros oyentes habituales de podcast que me dicen, mira, escúchate esto, o quiero un podcast sobre esto, la verdad que es que me siento como en casa, sinceramente. Y digo que tenemos el cielo ganado no solamente porque ofrezcamos visibilidad a otros podcasts o a otros creadores de podcast, sino porque, al menos a mí me pasa esto, yo disfruto recomendando otros podcasts a futuros oyentes. Y disfruto también charlando sobre el recorrido de estos podcasts y que me sirva esto como para curar un poco el contenido de tal forma que pueda llegar a más y más gente. Y cuando se obra la magia, cuando alguno de vosotros o vosotras me escribís para darme las gracias porque habéis encontrado un nuevo podcast favorito, la verdad que yo siento que he cumplido, ¿no?, con este objetivo que me he autoimpuesto y que lo que estoy haciendo realmente merece la pena. Lo malo de todo esto es que, claro, no podemos competir con las propias plataformas y sus recomendaciones y sus algoritmos que benefician a unos y a otros, y que esto pues también hace que muchas veces seamos ignorados, pero ignorados incluso por los propios creadores de los podcasts que recomendamos. Y no lo digo para echar en cara nada a nadie o porque busque esa gratitud que muchas veces no me llega, no, porque hay muchas veces que sí que me llega, ojo. Lo digo porque lo ideal sería que tuviéramos más afinidad y más camaradería entre los propios creadores y creadoras de podcast con los oyentes que están deseosos de recibir este contenido. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el problema de las búsquedas en las plataformas, que era el tema de lo que quería hablar hoy, y desahogarme un poquito, porque cada vez que quiero buscar nuevos podcasts en una plataforma me tiro de los pelos. Y mira que yo me rapo la cabeza, pero bueno. Si queréis seguir explorando este tema, os recomiendo no visitar los buscadores de las plataformas, pero sí entrar en las notas del episodio o entrar en la web oficial del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com. Allí tenéis el archivo completo del podcast con sus 1200 y pico capítulos anteriores, con todos los enlaces para uniros a la comunidad de Telegram o al canal de WhatsApp, a la newsletter de EOB Productora y a todas las formas disponibles para apoyar o patrocinar este proyecto sonoro a través de tan solo 3 euros al mes. Ojo, que disfrutéis del fin de semana y, por último, no olvidéis pasaros por el canal de Telegram a partir de mañana sábado por la mañana para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.